Ok, pues buenas tardes, soy Juan Carlos Tapia de la Universidad de la Comunicación. Vamos a empezar nuestra plática de innovación social para el diplomado de marketing digital. Adelante, Israel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos muy contentos de estar de nuevo en este ciclo de speakers digitales. En esta ocasión estamos con Nod Estudio de Diseño. Nod Estudio de Diseño es un espacio colaborativo y tenemos el privilegio de contar con la diseñadora Jimena Cornejo. Ella es licenciada en diseño por el IMBAL. Se ha desarrollado como diseñadora gráfica, ilustradora y diseñadora de estrategia, dedicada a la investigación y a la generación de proyectos que promueven el diseño como una actividad humana y accesible en un enfoque sociológico. Ha colaborado en la Secretaría de Cultura, en la Ciudad de Diseño, en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de San Carlos, ¿no? En el Design You Action, entre otros, como Telar Social. En el 2016, pues cofundó Studio Nod, en donde se ha desempeñado como coordinadora de proyectos sociales, proponiendo procesos de vinculación de diseño de arte y construcción de lo común y el espacio público. También contamos con la presencia del diseñador Ulises Alemán. Ulises es un diseñador que se ha desarrollado como fotógrafo egresado de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es fundador de Estudio Nod, organizando didáctica general de proyectos de diseño con incidencia social. ¿Sí? Como docente también ha colaborado en diplomados dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Simón Bolívar, entre otros. También ha estado colaborando en instituciones como la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México, la UAM Azcapotzalco, además de participar en festivales como Mextrópoli, World Design Capital, Abierto Mexicano de Diseño, además de ser beneficiado por PACMIC en el Estado de México por la realización del archivo fotográfico comunitario. Para nosotros, dentro del diplomado de marketing digital, es muy importante entender los paradigmas del marketing transversal, y entre ellos, pues sin duda está el espacio colaborativo y está la innovación social, y es por lo cual nos sentimos muy privilegiados de estar con Jimena y con Ulises en este espacio. Muchas gracias, Ulises, Jimena, es su espacio, bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Gracias. Pues nosotros, como decía Israel, somos integrantes de Studio Nod, un estudio dedicado a generar proyectos con incidencia social. Y bueno, estamos muy interesados también en colaborar con otros saberes disciplinares. Nuestra intención es generar proyectos que incidan socialmente para beneficiar a las personas. En este momento no solo estamos Jimena Cornejo y Ulises Alemán, tenemos otro integrante que posteriormente conocerán en otra charla. No sé si quieres tú comentar algo, Jimena. No, adelante. Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Tenemos una presentación. ¿Me pueden dar acceso para compartir pantalla, por favor? Sí, un segundo, ahorita te lo dan. Sí. Ok, antes de iniciar, nos gustaría tener como algunos comentarios acerca de cómo acercarse a esta presentación. Vamos a hablar un poquito de pensamiento crítico, de las habilidades de pensamiento,
Y nos gustaría comentarles que vamos a presentar una serie de imágenes que se van a relacionar con unas ideas que les vamos a ir compartiendo. Y nos gustaría que ustedes tuvieran un acercamiento a estas imágenes de la siguiente manera. Imagino que algunos de ustedes tienen ya experiencia con la lectura de imagen, y si no, no es necesario, es muy sencillo. La intención es que ustedes tengan un acercamiento, digamos, en 3 etapas. La primera sería la etapa denotativa, en la que vamos a hablar de el significado de la palabra y la relación con el objeto. En este caso es un megáfono y, bueno, al nombrarlo estamos haciendo esta relación del objeto con el significado. Después, en una segunda etapa, tendría la etapa connotativa, en la que hablamos de su connotación. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de qué nos evoca, qué nos hace sentir este objeto y con qué lo podemos relacionar. Y en una tercera etapa está la etapa de interpretación, en la que unimos la etapa denotativa, la connotativa, y nosotros, de acuerdo a nuestro conocimiento previo, hacemos una lectura e interpretación de la imagen. Esto también tiene que ver con el pensamiento complejo o con las habilidades de pensamiento, ya que, digamos, el conocimiento o la relación con la imagen tiene que ver en una capa un poco más profunda y no de manera superficial con la imagen. En el caso del megáfono, bueno, digamos que no, lo nombramos, hablamos de un megáfono, esa es la etapa denotativa. La connotativa tendría que ver con la relación que tiene este objeto con la comunicación, con la divulgación, con el acto de comunicar, ¿no? Y la interpretación, bueno, también dependerá de otro factor que es el contexto. Aquí lo encontramos de manera aislada y, bueno, vamos a ir viendo otras imágenes para profundizar en esta idea. Bueno, vemos ahora un disquete, bueno, 3 disquetes, digamos, haciendo el mismo ejercicio. Sería la etapa denotativa, pues hablamos de 3 disquetes, son estos dispositivos que se ocupaban para guardar información de 3 densidades, 3,5, 5,25 y 8 pulgadas, ¿no? Estos objetos, bueno, ya se encuentran en desuso, y también la idea es ver cómo el contexto, digamos, interfiere con esta lectura de la imagen, ya que si no tengo un conocimiento previo, que puede ser, digamos, para generaciones jóvenes, que identifican a este objeto de manera más icónica con el botón de guardar en las computadoras. Ok, vamos a entonces hablar un poquito de lo que es el pensamiento complejo. Y bueno, les voy a compartir algunas ideas. El proceso de pensamiento es continuo. Mantenemos un diálogo interno mediante las ideas. Nos encontramos la mayor parte del tiempo en un estado de pensamiento. Comparamos y contrastamos información continuamente. Y esto nos permite resolver y tomar decisiones para llevar a cabo nuestras acciones cotidianas. Una forma de entender el pensamiento de manera sencilla es analizar una situación y pensar las consecuencias que tendrá. De manera general, pensamos en las consecuencias positivas, lo que nos da solo una cara de la moneda. Pero para tener un mejor entendimiento, es necesario pensar las consecuencias negativas y darnos un panorama más extenso, más complejo de la situación, lo que nos ayudará a tener opciones al momento de tomar una decisión o entender de mejor manera la situación planteada. En el caso de las imágenes que estamos observando, como vemos, son situaciones muy cotidianas. Digamos que si pensamos en lo que hicimos el día de hoy, llevar nuestras actividades de una mañana normal, pues nos encontramos en que tenemos que tomar la decisión de ver Creo que se nos fue Ulises. Uli.
Ups. Mm. No sé si quieran que... Pues si puedes continuar, por Pues es que justo, bueno, a ver, ¿puedo entonces compartir la pantalla yo? sí, claro. Ah, ¿ya estás ahí, Uli? Hola, ¿me escuchan? Ya. Sí. Sí. Ok. Vuelvo a compartir. Hablábamos entonces de estas situaciones cotidianas en el día a día que nos ofrecen, que no nos exigen, digamos, profundizar en el pensamiento complejo, sino es un pensamiento un poco más superficial. Y comentábamos también de que normalmente solo pensamos en estas posiciones, en estas opciones positivas de una situación. Sin embargo, por ejemplo, podemos hablar, un ejemplo de solo atender a lo positivo lo observamos en la publicidad. Normalmente la publicidad solo menciona los beneficios de los que se presenta y eso plantea un escenario un poco parcial, nos limita, digamos, este entendimiento de solo las cuestiones positivas de una situación. En el caso de la publicidad, no nos permite, digamos, ver este otro lado negativo de las situaciones. En el caso podemos analizar de la comida rápida, tiene algunos aspectos muy positivos, ¿no? Que nos permite, digamos, acceder a nuestros alimentos de manera, pues como el mismo nombre lo dice, de manera rápida. Hay normalmente sucursales en muchas partes y no perdemos mucho tiempo, digamos, para satisfacer esta necesidad de alimentarnos. Y normalmente pues las presentaciones de la comida rápida son accesibles y, digamos, apetitosas, ¿no? Se ven interesantes para satisfacer nuestras necesidades de alimentación. Sin embargo, el aspecto negativo podría ser que no nos hablan como de esta situación de consumir demasiada comida rápida, podría ocasionar algunas dificultades con nuestro sistema digestivo, ¿no? Hay algunos aspectos negativos como podría ser el sobrepeso, como podría ser el consumo de exceso de calorías, el exceso de harinas, y sin embargo, el hecho de que uno conozca o tome atención de estos aspectos negativos nos plantea un escenario en el cual podemos decidir si queremos acceder a esta alimentación o preferimos otras opciones. No estoy en este momento, digamos, hablando de que es malo comer comida rápida. Sin embargo, solo tener estos aspectos de las dos caras nos da esta posibilidad de decidir, ¿no? Digamos. Y es entonces cuando inicia esta etapa del pensamiento o de las habilidades de pensamiento, que nos permite, digamos, ir a profundidad un poco más o profundizar un poco más en estos aspectos. Podemos analizar también el caso de los automóviles, ¿no? Normalmente la publicidad de automóviles, pues igual mencionan todas sus bondades, mencionan todos sus atributos, y normalmente los automóviles son un objeto que tiene un alto nivel de aspiracional, ¿no? Normalmente siempre, o muchas personas tienen como interés en adquirir automóviles y adquirir automóviles nuevos. Pero sin embargo, bueno, si pensamos nuevamente como en estas circunstancias un poco negativas de los automóviles, bueno, podremos hablar de los problemas ocasionados por los motores de combustión interna,
podríamos hablar como problemas de tráfico en las ciudades, podríamos hablar como problemas de la huella ecológica en la producción de los mismos automóviles, ¿no? Igual, los aspectos positivos, bueno, los automóviles, pues principalmente es eso, una movilidad que ha permitido al ser humano desplazarse con menor tiempo y desplazar mercancías. Entonces, nuevamente, teniendo como estas dos opciones de los dos lados de la moneda, nos permitirá decidir si nosotros estamos en posibilidad y queremos realmente adquirir un automóvil, o si pensamos como en estas opciones de no tener un automóvil. Bueno, preguntémonos, para continuar, hagámonos unas preguntas. ¿Cómo hemos aprendido a pensar? ¿Quién nos enseñó a pensar? Hay una etapa de la vida que se le conoce como la etapa del por qué, en la que los niños cuestionan su entorno. Pero justo esta etapa del por qué se cruza con la etapa de la escuela formal. Es aproximadamente entre los 3 y 4 años. De manera general, la educación tradicional no toma en cuenta la posibilidad de opciones que tiene una situación. La educación basada en el modelo tradicional, en donde solo hay una respuesta correcta para cada situación, no promueve mucho el pensamiento y las habilidades de pensamiento complejo. La educación convencional se basa en la explicación y la memorización. Bajo este modelo se aprende a escuchar al profesor, se memoriza lo que le dicen y se responde esto en un examen. Memorizar también es parte del pensamiento, pero nuevamente es una etapa limitada del aprendizaje, digamos, nuevamente queda en estas etapas superficiales. Y ahora hagamos unas preguntas nuevamente. Hablábamos de las posibilidades que tenemos en la escuela de ejercitar, digamos, nuestro pensamiento crítico. Y un ejemplo que podría ser sencillo es hablar como de hechos históricos. Normalmente en la escuela, como decíamos, nos enseñan a memorizar. Si yo preguntara en este momento, y bueno, también es como momento de relacionarnos, como les comentábamos al principio, con las imágenes, en esas etapas denotativas, connotativas e interpretación, si yo les preguntara en qué año inició la Revolución Mexicana, pues sería fácil que todos los que nos están escuchando puedan responder esta respuesta, ¿no? Porque tiene que ver como con estos procesos de memorización que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Entonces todos, o tal vez casi todos, podríamos contestar que es el 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, si la pregunta cambiara y la pregunta fuera de la siguiente manera: ¿qué circunstancias sociales, políticas y económicas desempeñaron un movimiento social armado en la primera década de 1900 en México? Tal vez con esta pregunta algunos de ustedes tendrían un poco más de dificultades, ya que no estamos preguntando un dato que se pueda memorizar como una fecha, sino estamos preguntando circunstancias sociales, políticas y económicas y que derivaron en hechos sociales. Entonces, tal vez la respuesta se pueda, digamos, complejizar un poco. En el caso de esta imagen, si hacemos como el análisis que habíamos comentado, bueno, pues vemos a diferentes personas, vemos una característica que son sus ropas y algunos sombreros de la época. Esto nos permite también empezar a distinguir estas connotaciones como de su clase social, como del contexto en el que ocurrió esta imagen. Y bueno, si hacemos una interpretación, podemos ver y reconocer también a la persona que está protagonizando, que es Francisco I. Madero, realizando su sufragio, ¿no? Haciendo su votación. Digamos que esta imagen podría conocerse como los sufragistas, que eran personas que estaban interesadas en las votaciones abiertas y libres en México. Entonces, la idea de presentarles esta imagen y hacerles estas preguntas es ver cómo el pensamiento complejo nos permite profundizar y entender líneas temáticas
al relacionarnos, en este caso, con las imágenes. No solo ver a un nivel superficial las imágenes. Pero bueno, dejemos un poco la escuela. Y por ahora vayamos a algo más cotidiano. Todos usamos el pensamiento a lo largo de nuestras actividades día a día, normalmente de un modo superficial, como hemos comentado, ya que no todas las situaciones requieren de un pensamiento profundo. Sin embargo, también se ve influenciado por un sistema que no lo promueve. Esto genera una comodidad en la que normalmente nos alojamos o nos estacionamos. Nos encontramos en un contexto en el que los estímulos externos y la información es continua y abrumadora en algunos casos. Pero, ¿cómo saber si esta información es real o veraz? ¿Cómo saber si entiendo lo que pasa fuera de mis pensamientos? Y aún más, ¿cómo profundizar en mis pensamientos? En este caso, mostramos dos imágenes de una misma zona, dos imágenes, digamos, relativamente actuales, en las que estamos viendo situaciones totalmente diferenciadas. En la primera imagen observamos como esta calle peatonal de la zona centro de la Ciudad de México, Madero, anterior a los hechos ya por todos conocidos de la pandemia de COVID-19, en la que de manera habitual se encontraban, hay cálculos que de manera casi diaria hay más de 500,000 personas transitando por este espacio. Y sin embargo, posterior a los hechos que ya todos conocemos, se encontraba en estas situaciones. ¿Cómo entender este cambio? ¿Cómo profundizar al confrontarnos con esta realidad que nos habla de dos, digamos, de dos realidades diferentes, ¿no? Y cómo entender el contexto y las situaciones tanto individuales como sociales que están ocurriendo en este momento. Y como la pregunta que les hacía, ¿cómo saber si esta información es real o veraz? ¿Cómo saber si mis pensamientos, si estoy entendiendo mis pensamientos, si estoy entendiendo la realidad de manera adecuada? Bueno, para eso, el filósofo español José Carlos Ruiz nos propone una manera que él llama el protopensamiento. El protopensamiento, encaminado a ser un pensamiento se compone entonces de tres elementos: el asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. Digamos que el protopensamiento es una manera de poder empezar a relacionar con el pensamiento complejo. Y él lo divide en estas tres etapas: asombro, curiosidad y cuestionamiento. Iniciaremos por hablar del asombro. ¿Qué es el asombro? Pero no este asombro impulsivo que se genera rápidamente y que de la misma manera se desvanece. Digamos, este interés que nos puede generar alguna situación, pero que de igual manera se desvanece. ¿Qué de lo cotidiano me asombra? Y bueno, puede haber muchas situaciones que si observamos con un poco más de detenimiento, podrían asombrarnos, ¿no? Por ejemplo, el otro día me preguntaba uno de mis sobrinos que, ¿por qué cuando él abre la llave sale agua? ¿Por qué cuando abre la llave de la cocina sale agua? Y me parece como interesante que un niño de 8 años tenga esta reflexión, en el sentido de que, pues sí, ¿por qué debería de salir agua? O cómo es que sale agua de estos objetos que son las llaves, ¿no? Eh, entonces, hay muchas situaciones cotidianas que damos por hecho, que no, digamos que también por el devenir del día a día, pues no nos detenemos como a observarlas o como a analizarlas. Sin embargo, podríamos identificar diferentes circunstancias a lo largo de un día que puedan causarnos asombro. Y bueno, dejo como esta pregunta al aire y ¿qué de lo cotidiano les asombra a ustedes? ¿Qué es lo último que les asombró? Piensen, digamos, en el día de hoy o en el día de ayer o en esta semana y piensen qué les causó asombro. La siguiente etapa sería la indagación. Ya que una situación o un hecho causó asombro en nosotros, ¿cómo nos lleva este asombro a indagar? Que te provoque cuestionarte y pensar qué hay de fondo. Lo que nos lleva a la tercera etapa, que es la etapa del cuestionamiento.
Normalmente, muchos de las situaciones del día a día nos provocan cuestionarnos, hacernos cuestionamientos. Sin embargo, nuevamente se quedan como en esta etapa superficial y no profundizamos en estas preguntas. Ok. Me gusta mucho este esquema para hacer como una representación gráfica de lo que es la propuesta de Juan Carlos Ruiz acerca de este protopensamiento. Y bueno, también le ha ocupado como para hablar de tanto de pensamiento complejo o del protopensamiento, como de, en mi caso, como soy diseñador, para hablar como, digamos, estos niveles o estas dimensiones del diseño. En este caso, hablando de pensamiento complejo, podríamos ver en este esquema la primera línea como este asombro, ¿no? Cuando nosotros descubrimos algo, ¿no? Y en la segunda ya no es una línea, ya es un cuadrado. Digamos que este asombro nos lleva a preguntarnos y a tener esta curiosidad y tal vez descubrir nuevas cosas que van conformando este hallazgo, esto que descubrimos. En la tercera etapa podría ser la etapa de las preguntas, donde vemos este cubo que está representando cómo estos cuestionamientos, estos pequeños cuestionamientos que nos fuimos haciendo ya se conforman en diferentes preguntas y va complejizándose, ¿no? Voy teniendo más información y voy complejizándose. En la tercera representación, vemos cómo se puede integrar esta dimensión del conocimiento. Si esto me asombró, yo investigué, me causó curiosidad, me hice preguntas y las respondí, o sea, obtuve otro conocimiento, digamos que esto va creciendo, ¿no? Y van surgiendo nuevas cosas que descubrir, nuevas cosas que indagar, nuevas cosas que preguntar. Y si a eso le sumamos una quinta, en este caso una quinta dimensión que podría ser el entorno y las situaciones tanto personales como sociales, bueno, pues vean cómo genera esta representación de manera muy compleja, pero que sin embargo se viene alimentando de una línea, ¿no? Se viene conformando de una línea. Y esta como representación de que todo se está alimentando de esta primera curiosidad, de este primer asombro. Y me parece como una manera de representar al pensamiento complejo de manera como muy gráfica. Hay un autor que se apellida Brown, se llama Tim Brown, tiene un libro sobre el pensamiento complejo y tiene también una frase que me parece interesante y también como divertida, en el sentido de que él menciona que, bueno, él dice, yo no sé qué es el pensamiento complejo, pero si lo veo, lo reconozco, ¿no? Y me parece como muy interesante, porque muchas veces nos basamos como en definiciones y dejamos como de lado esta percepción de las situaciones. Ok. Bueno, sigamos. ¿Qué capacidad tenemos de cuestionar y cuestionar nuestro entorno? ¿Qué nos preguntamos día a día? ¿Son estas preguntas superficiales o profundizamos en ellas? ¿Cómo hemos aprendido a pensar? Les preguntaba al principio. ¿Quién nos enseñó a pensar? Todo esto nos lleva a la definición de pensamiento crítico. Y de manera sencilla, el pensamiento crítico podría definirse como entender la realidad de una manera más crítica. ¿Y a qué nos referimos con esta manera crítica? Nos referimos como analizar, ¿no? A dividir en sus partes y poder entender de alguna manera nuestra realidad. Y hago hincapié en hablar de nuestra realidad, porque más adelante hablaremos como de estas distintas realidades. Hay que tener claro que el pensamiento crítico no promueve un modelo único de pensamiento, como decía. No todos tenemos que pensar siempre igual con respecto a una situación, pero lo que sí genera es tener una opinión con una base argumentativa. Y mientras más pienses, seguramente más te acercarás a un mejor entendimiento. No esperemos tener siempre la misma respuesta que otros. Y ni siquiera nosotros mismos deberíamos de tener la misma respuesta para situaciones iguales, pero en diferentes circunstancias.
Pensar en nosotros como individuos aislados es limitarnos de compartir nuestras ideas y privarnos del conocimiento de otras personas. Pensar de manera crítica involucra a otras personas y esto genera una dimensión social del pensamiento crítico. Pensar correctamente es un acto social. Razonar es un acto social, ya que somos integrantes de una sociedad y esto nos involucra y nos da responsabilidad de nuestros actos y de nuestros pensamientos. Todo esto nos lleva a preguntarnos si el pensamiento crítico favorece la posibilidad de tener un desarrollo más integral como personas. Y en este caso estamos viendo esta imagen, que nuevamente los invito como a hacer esta lectura de imagen denotativo, connotativo y interpretación. En los días pasados, en los últimos 4 viernes, ha habido algunas situaciones que involucran a los ciclistas, a los automovilistas, a la ciudad, a las autoridades, pues nos involucran a todos como sociedad. Ha habido algunas manifestaciones de parte de grupos ciclistas, pues primero haciéndose visibles, después exigiendo sus derechos digamos, como usuarios del espacio público, de las vialidades. Y bueno, puse esta imagen para empezar a hacernos una pregunta. ¿Qué niveles de preguntas nos podemos hacer cuando vemos este tipo de imágenes o cuando analizamos estas situaciones? Y bueno, haciendo el ejercicio de análisis de la imagen, pues en esta imagen vemos a 2 ciclistas, vemos a diferentes automóviles, vemos una porción de un automóvil de servicio, o un microbús que es de servicio público. Vemos que están en una vialidad y vemos también que hay un espacio asignado para los ciclistas y vemos cómo un automovilista invadió este espacio. Vemos también a una autoridad, vemos a un policía de tránsito que está cerca de este automóvil. ¿Cómo es todos estos actores de esta imagen se están relacionando? ¿Qué preguntas nos podríamos hacer? Las más fáciles podrían partir del por qué, ¿no? ¿Por qué este automóvil se metió en el carril de los ciclistas? ¿Por qué hay tanto tráfico? ¿Por qué los ciclistas tienen que desviar su camino y ir del lado del automóvil? ¿Por qué los ciclistas no se meten al carril vehicular? ¿No? ¿Por qué la autoridad no impidió que este automóvil se metiera en este carril confinado? Todas estas preguntas, digamos que son de un porqué y normalmente se quedan como en esta etapa superficial. Pero si profundizamos nuevamente, si hacemos como este ejercicio de pensar de manera crítica y analizar la situación que estamos observando, podríamos empezar a hacer otro tipo de preguntas. ¿Cuál es la relación que guardan los automóviles con respecto de las personas que usan bicicleta en la Ciudad de México? Debido a que todas las personas, o debido a que hay horarios pico en la Ciudad de México, ¿por qué todas las personas entran a trabajar al mismo tiempo? Porque hay un horario pico en la mañana, un horario pico en la tarde y un horario pico, digamos, en la tarde-noche, ¿no? ¿Qué papel tienen las autoridades de la Ciudad de México para dirimir cuando hay un conflicto entre automovilistas y ciclistas o el servicio público? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la Secretaría de Movilidad en todos estos aspectos? Entonces, vean cómo nosotros cuando empezamos a observar más allá de solo los objetos o los elementos o los actores que están en una imagen, podemos empezarnos a hacer otro tipo de preguntas y no quedarnos en el por qué. Y eso nos permitirá tener un mayor entendimiento. Les hacía una pregunta hace un momento. Todo esto nos lleva a preguntarnos si el pensamiento crítico favorece la posibilidad de un desarrollo integral. Yo creo que sí. Yo creo que nos permite ver otras realidades, empatizar con ellas. Pienso que podemos utilizar estas habilidades de pensamiento para observar situaciones, para tratar de entender el contexto en el que se desarrollan, generar nuevas ideas, no sacar conclusiones precipitadas, analizarlas,
buscar relaciones entre sus partes, entender estas relaciones, ampliar nuestro conocimiento, y eso nos permitirá tener un nuevo criterio o una nueva opinión, que además nos permitirá identificar nuestras circunstancias y las circunstancias de los actores involucrados en estas situaciones. Yo pienso que eso nos encaminaría hacia, hacia nuevas habilidades de pensamiento, hacia el pensamiento crítico, que nos permita transformarnos como personas y transformarnos como sociedad. Si pensamos cómo todo lo anterior se relaciona con la nueva normalidad, lo primero que me cuestiono es qué papel tenemos frente, digamos, a estas nuevas problemáticas de índole sanitario, alimentario, ecológico, económico y social. La pregunta sería, ¿será posible responder o resolver esto con las mismas habilidades? ¿Qué nuevos retos tenemos en cuestión de innovación y en el caso de la innovación social para abordar problemáticas sociales? Bueno, hasta aquí esta primera etapa. Si se dan cuenta, la idea era presentarles diferentes imágenes y asociarlas con ideas o con preguntas, más como para dejarles dudas que ofrecerles respuestas. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y Jimena nos hablará un poquito de estas nuevas realidades y cómo abordarlo bueno, con algunas propuestas, digamos. Hola, ya voy a compartir mi pantalla para continuar con la siguiente parte de la charla. Bueno, justo la primera parte que ahorita nos compartió Ulises, pues nos habló como del pensamiento crítico, ¿no? Y nos gustaría también compartirles cómo es que nosotros, bueno, cómo en el estudio hemos un poco como abordado o para qué nos ha servido a nosotros el ejercicio del pensamiento crítico. Una vez que tenemos o desarrollamos o ejercitamos esta capacidad de poder ver nuestro entorno de manera crítica para poder, de manera crítica, eso pues también requiere o necesita de cierta acción, ¿no? Que es un poco lo que hemos hecho en el estudio y bueno, les iré compartiendo. Una de las, digamos que de los ejes que ha como motivado los proyectos o bueno, o las actividades que hemos podido realizar en el estudio ha sido la esperanza como herramienta social, ¿no? Muchas veces vemos esto como de la esperanza, como una especie de emoción o como de sentimiento o algo que se acerca a un valor que muchas veces quizá, no sé si desacreditamos, pero sí quizá como que no forma parte quizá de nuestros proyectos, ¿no? Y nosotros lo hemos ido retomando, nos ha parecido muy importante. Ahorita les voy a compartir un pedacito de un autor que nos ha inspirado mucho, pero nos ha inspirado la esperanza como herramienta social y la esperanza como una herramienta que hemos ido integrando a nuestros proyectos y a las actividades que hemos realizado. Me gustaría leerles un pedacito de un libro que se llama Pedagogías de la Esperanza, de Paulo Freire. Él es un pedagogo brasileño
que él justamente como que habla sobre la pedagogía, pero desde un punto en el que también se incluya como esta parte humana, ¿no? Una educación que justamente, una educación que justamente aborde no solamente como la enseñanza, sino también como este pensamiento crítico justamente, y que esa educación sirva para la autonomía de las personas, para construir o para conquistar pues la autonomía de las personas. Y en este texto, él nos habla también de la esperanza. Entonces les voy a compartir esto. Dice, como programa, la esperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo, en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo. No soy esperanzado por pura terquedad, sino por imperativo existencial e histórico. Esto no quiere decir, sin embargo, que porque soy esperanzado atribuya a mi esperanza el poder de transformar la realidad, y convencido de eso me lance al embate sin tomar en consideración los datos concretos, materiales, afirmando que con mi esperanza basta. Mi esperanza es necesaria, pero no es suficiente. Ella sola no gana la lucha, pero sin ella la lucha flaquea y titubea. Necesitamos la esperanza crítica, como el pez necesita el agua incontaminada. Pensar que la esperanza sola transforme el mundo y actuar movido por esa ingenuidad es un modo excelente de caer en la desesperanza, en el pesimismo, en el fatalismo, pero prescindir de la esperanza en la lucha por mejorar el mundo, como si la lucha pudiera reducirse exclusivamente a actos calculados, a la pura cientificidad, es frívola ilusión. Entonces, bueno, aquí él habla de la esperanza y de cómo es necesaria para poder, digamos, empezar a construir nuevas realidades, o para poder empezar a construir o transformar nuestros entornos, ¿no? Entonces, habla de cómo la esperanza necesita los hechos, pero los hechos también necesitan de mantener esta esperanza, ¿no? Entonces, creo que es interesante abordar la esperanza desde este punto de vista, y es algo que, bueno, hemos ido integrando a los proyectos que hemos desarrollado en el estudio. Uno de ellos se llama Memoria de Barrio, o Cómo Imaginar Futuros Extraordinarios, y les hablaré un poquito del proyecto a grandes rasgos, pero para, digamos, ver cómo lo hemos aplicado. Nosotros partimos del diseño social o el diseño y la innovación social. Y bueno, estas son como algunas de las características que tiene el diseño social. Es sostenible, brinda soluciones, es colaborativo, trabaja a partir de problemas sociales, es ético, también trabaja para los no consumidores, dignifica a las personas y empodera. Y bueno, a partir de eso, nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir, con algunas comunidades, con proyectos que tienen que ver con el arte, el diseño y la construcción de lo común. Específicamente en el proyecto Memoria de Barrio, y retomando la importancia de la esperanza, aunada a la esperanza, nos parece muy importante esta parte de darnos como la posibilidad de imaginar, ¿no? La posibilidad de imaginar nos ayuda a empezar a concebir cómo podría ser una nueva realidad, ¿no? Cómo podríamos construir nuevas maneras de relacionarnos con las personas y con nuestros entornos. Entonces, bueno, esa etapa de la imaginación también es la que ahorita vamos a seguir
como abordando. Entonces, bueno, a partir de esta esperanza, también nos damos como la oportunidad de imaginar, que tiene que ver con que tiene que ver también con una metodología en la que la etapa de entender y analizar, pues tiene que ver también con imaginar. Entonces, algunos de los ejercicios que nosotros hacemos en esta primera etapa de imaginar son en el año 2019, tuvimos la oportunidad de desarrollar este proyecto que se llama Memoria de Barrio en la colonia Tránsito, y en la primera etapa de imaginar se realizó una deriva con personas de la comunidad durante un tiempo parte de la comunidad extendida de la colonia Tránsito, porque bueno, nuestra escuela donde estudiamos estaba en esa colonia. Discúlpenme, tengo una emergencia familiar. Denme un momento, ¿sí? Sí, no te preocupes. Si quieres, Ulises, puedes ir retomando. ¿Sí me escuchas, Ulises? Sí, tenía apagado el micrófono. Ya. Okay. Voy a terminar. Entonces, una de las actividades que realizamos fue una deriva en la que junto con algunas personas de la comunidad recorrimos la colonia para poder observar, digamos, con una manera, con ojos nuevos, ese entorno que para nosotros era tan cotidiano, ¿no? Que justamente era un poco de lo que hablaba Ulises, de cómo somos capaces de asombrarnos con lo que cotidianamente vivimos, ¿no? Y bueno, posteriormente a la deriva, nosotros realizábamos un mapeo en el que junto con las personas de la comunidad poníamos en ese mapa, que es la parte del mapeo, poníamos como las zonas que identificábamos como oportunidad o las zonas que identificábamos como como quizá algunos lugares que nos gustaría transformar, en fin. Y la parte de imaginar tenía que ver justo como con esas zonas que nosotros creíamos que tenían como cierto potencial, pues a partir de eso imaginábamos cómo es que podrían ser. Bueno, a partir de eso, pues generábamos nuevos imaginarios y una vez que hicimos esa actividad, pues se generaron actividades, ¿no? Una vez que junto con las personas de la comunidad imaginamos que era interesante o que era necesario generar más actividades de esparcimiento, actividades artísticas o culturales, pues se generaron varias actividades dentro de la colonia. Y bueno, esto fue en el 2019 que tuvimos ese proyecto, y justamente en el eso fue en el 2019, y en el 2020 que decidimos que nuevamente íbamos a trabajar, digamos que en el territorio, en la colonia Tránsito también, pues bueno,
esta situación de emergencia sanitaria, pues digamos que nos obligó un poquito a llevar las actividades a cabo dentro de nuestros hogares y a la distancia. Pero bueno, es interesante es interesante ver cómo también encontramos nuevas maneras de poder seguir acompañándonos, ¿no? En este proceso de emergencia no solamente sanitaria, sino también social. Y una de las actividades que se realizó fue un taller de fotografía en el que justo estas 3 imágenes son el resultado de un archivo muy extenso de más de 500 imágenes, si no mal recuerdo, que tomaron las y los participantes de ese taller. Pero bueno, eso fue cuando llegó la pandemia, ¿no? Entonces, pues justamente estos procesos colaborativos, este poder entender nuestra realidad y ser críticos, son herramientas que nos auxilian en diferentes situaciones, ¿no? Tanto en el 2019, cuando pues las cosas eran como distintas, y también emergencia. Y bueno, justamente estas herramientas no solamente funcionan para el diseño, sino también funcionan para otras prácticas y para otras disciplinas, ¿no? Incluso también, bueno, pues hemos podido colaborar con arquitectos o con otras profesiones o con muchas otras personas en las que estas herramientas nos han justamente como ayudado o nos han permitido seguir como construyendo lo común desde diferentes contextos. Y bueno, creo que eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Ulises. Hay un par de preguntas, ¿no? que me gustaría primero hacerlas de manera abierta para que las puedan responder cualquiera de los dos. Y una sin duda, ¿no? En el recorrido que hicieron, tanto Ulises como tú, Jimena, el cual me parece muy pertinente en una nueva realidad, ¿no? Hacia un pensamiento pues, precisamente social, ¿no? Y hacia un pensamiento que debería, de alguna manera, a los que estamos y a las que estamos involucradas en pues, procesos tanto de construcción de marketing digital, tanto de construcción de diseño, etcétera, pues nos obliga a pensar transversalmente, ¿no? Sin duda esto creo que no ha sido como tal el parteaguas, ¿cómo llamarlo? Es decir, la industria nos demanda pensamientos transversales, la vida nos demanda pensamientos transversales, pero pareciera que la ejecución profesional no. O sea, pareciera que la ejecución profesional quieren a alguien que maneje una red social, quieren a alguien que maneje una página de internet, ¿no? Pero no están buscando o de repente no buscan, pues precisamente el poder entender a la persona, ¿no? Y el poder entender a la persona desde una perspectiva transversal. De esta manera, lo que a mí me gustaría que nos compartieran es en este tiempo que han estado involucrados pues en procesos de enseñanza, y no me refiero nada más a la parte comunitaria, sino en procesos de enseñanza ya en un área focalizada como puede ser la mercadotecnia, la publicidad y el diseño a nivel digital y estratégico. ¿Cómo consideran que suma el pensamiento transversal al quehacer de estas actividades? Pues justo como decías, ¿no, Israel? Hay como una exigencia a observar la realidad de una manera, pero desde el punto de vista profesional, ¿cuál sería, no? ¿Cuál sería esta manera o cuál sería esta forma de confrontarnos con nuestra nueva realidad? Y creemos desde nuestro punto de vista como diseñadores
que es a través de la responsabilidad del ejercicio de nuestra profesión. Contemplamos en nuestro caso al diseño, pero como decía Jimena, hemos trabajado con arquitectos, con especialistas en el marketing, con comunicólogos, y bueno, la intención es pues compartirles estas responsabilidades que surgen justo de tener, digamos, un conocimiento en una especialidad y aportarlo a la solución de las problemáticas actuales, ¿no? A lo que se le conoce como innovación social, ¿no? Como generar nuevas ideas, generar nuevos enlaces de conocimiento para aportar en esta solución. Comentaba que la definición de una manera de definir el pensamiento crítico es entender esta realidad y ser críticos con esta realidad. Sin embargo, también podríamos cuestionarnos cuál realidad, cuál de todas las realidades, ¿no? Cuestionarnos como la realidad que tenemos nosotros como habitantes de esta Ciudad de México, como la tienen los que viven en Guadalajara o en Monterrey, o los que viven en comunidades, digamos, no tan grandes, no ciudades, no tan como cosmopolitas, ¿no? Y entonces podríamos ampliar y pensar, bueno, nuevamente se complejiza esta posibilidad de entender cuál de todas las realidades, desde el punto de vista de quién podemos entender estas realidades. Y bueno, ir más allá también, en entenderlas, no nada más conocer estas nuevas realidades, sino entenderlas y abordarlas desde nuestros saberes disciplinares, ¿no? Creo que es importante. Claro, sí, sin duda, porque ahora me viene a la mente un proyecto que al final digamos, no fue parte del proyecto terminal, pero fue el motivo, uno de los principales motivos por los que una querida exalumna del diplomado de marketing digital se unió, es porque tienen un colectivo que se llama Buscadoras Guanajuato, ¿no? Y sin duda, ¿no? Y creo que tú lo anunciabas muy bien al principio de tu charla, cuando ponías esta hamburguesa, ¿no? Entonces decías, bueno, aquí tenemos una hamburguesa y vas dando ahí como los análisis de lo que íbamos viendo. Y entonces, sin duda, ¿no? Hay una responsabilidad social en la implementación de la mercadotecnia digital que creo que no debemos de perder de vista. Y digo, perdón por enfocarme específicamente a la parte del marketing digital, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad al final en todo acto de comunicación, en todo acto humano, ¿no? Pero pensando ya en este quehacer y en esta praxis, pues hay esta responsabilidad del cómo se puede definir una arquitectura, por ejemplo, para buscar a una persona, cuál es como la mejor manera de generar una interfase, como puede ser un simple posteo en una red social, ¿no? Así de sencillo, ¿no? En esta arquitectura de cómo se está exponiendo, ¿no? A la persona y cuál es la mejor o cuáles podrían ser las mejores prácticas. No sé si lo correcto sea las mejores prácticas, pero bueno, estas prácticas precisamente para los discursos de comunicación, ¿no? En pues digital, de comunicación transversal. Y es por ello que siempre a mí me ha parecido invaluable, ¿no? Que pensamientos, ¿no? Como el de Nod Studio se involucren en procesos de marketing digital, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente nos están brindando este acercamiento y este otro lado que francamente a veces la misma industria no está volteando a mirarlo, ¿no? Entonces, por ahí, entonces estas arquitecturas y estas responsabilidades, pues no sé ustedes cómo las viven, ¿no? O cómo las asumen, ¿no? Desde el punto de vista social y lo que sucede con el mundo de las redes sociales. Bueno, pues sí. Creo que justamente para nosotros durante el último año, durante justamente el 2020, o sea, yo creo que estas herramientas se convirtieron como en indispensables, ¿no? Porque el proyecto que en un inicio se planteó para llevarse a cabo en territorio, digamos que de manera presencial con en un entorno, pues, como estábamos acostumbrados, pues tuvo que migrar a la parte a distancia, ¿no? Y justamente,
poder continuar generando actividades que desde el aislamiento nos permitieran seguir cuestionándonos nuestro entorno, cuestionándonos la situación por la que estábamos pasando y creo que sobre todo como acompañarnos, ¿no? O sea, creo que, bueno, ahora después, a casi ya un año más o menos desde que inició esta situación, pero también al inicio creo que fue como algo que nos costó mucho más trabajo, ¿no? Como acomodarnos a esta nueva manera de trabajar y de mantenernos presente y de mantenernos cerca, ¿no? Que eso es como algo muy importante para el trabajo que realizamos y justamente tuvimos que pues ocupar más tanto las redes sociales, los espacios de trabajo, digamos que digitales que nos permitieran seguir generando una comunidad de aprendizaje y de colaboración. Entonces, bueno, eso creo que ha sido muy importante. No sé si Uli quisiera agregar algo a eso o si sí respondí la pregunta. Sí, sin duda. Sí, en el entendido de que también tenemos que ser claros y nuevamente críticos de que las redes sociales son, o estos espacios digitales son unos espacios virtuales, ¿no? O sea, no hay como esta interacción, eh, o la interacción se da por medio de estos espacios virtuales, eh, que en algún momento se pueden criticar también desde el punto de vista de esta eh, precisamente virtualidad, de como especie de maquillaje que te otorgan estos espacios virtuales. Pero sin embargo, bueno, en este proceso, como dice Jimena, en el 2020, creo que intentamos utilizarlos de la manera más humana posible. O sea, se escucha raro como algo que es virtual o digital se puede humanizar, pero bueno, fue como la intención, no perder como esta esencia del trabajo eh, colaborativo con las personas. Y creo que obtuvimos muy buenos resultados en ese sentido. Nada cambia como lo presencial, pero bueno, se pudo hacer de buena manera. Sin duda. Eh, y bueno, ¿y cómo visualizan precisamente? Digo, sé que ya, digamos, lo tocaron, pero ¿cómo visualizan, pues precisamente una consultoría y próximos proyectos de Node en estos nuevos formatos, ¿no? O sea, es decir, hacia dónde van, qué tenemos para este 2021, ¿no? Que está arrancando en cuanto a proyectos que sin duda la interacción humana, ¿no? Y hablo de la interacción in situ, es creo que esencial, ¿no? En este formato colaborativo. Y bueno, obviamente la situación nos obliga a ser mucho más proactivas y proactivos y pensar de una manera distinta. Entonces, ¿hacia dónde va el estudio? Pues estamos como muy entusiasmados ya que este año estamos proponiendo llevar actividades igual que partan como de este diagnóstico que hemos hecho en 2 años que hemos llevado a cabo las actividades presenciales y vía online el año pasado. Y bueno, decía, estamos como entusiasmados porque este año la propuesta es integrar como el pensamiento de diseño a actividades cotidianas. Tenemos por ahí un concepto que es como diseño para la vida y en el que podemos integrar como, digamos, también como proto metodología de diseño en algunos aspectos cotidianos, ¿no? Ver cómo llevar a cabo, pues sí, un proceso de observación, de análisis. Es algo que hacemos cotidianamente, pero tal vez no lo hacemos de manera razonada o de manera deliberada. Entonces, este año estamos proponiendo una serie de actividades y de talleres en los que incida el pensamiento de diseño eh, en ellos, ¿no? En actividades, nuevamente también como la fotografía como herramienta de denuncia o de crítica social o sí, de generador de realidades, como los espacios donde se puedan generar como actividades sostenibles como los huertos o la agricultura urbana, como espacios de ideación. Eh, Tenemos como 5 talleres que tienen que ver con eso, con actividades cotidianas y pensamiento de diseño.
Y normalmente nos gusta tener como pequeñas implementaciones, justo como, como decía Jimena, para que se vean como reflejada el trabajo de los participantes o el trabajo de los que contribuyen a estas actividades con algo que se pueda de alguna manera materializar, ¿no? Que vean que su aportación sirvió y sirvió de algo para su comunidad. Entonces, normalmente esas etapas son a finales de año, donde llevamos a cabo las implementaciones. Ese es, digamos, como el proyecto que tenemos para este año. Y bueno, no sé, Mena, si quieres complementar. Pues no. Sí, realmente Okay. esas actividades son las que llevaremos a cabo por lo menos los primeros meses de este 2021. Ok. No, pues es que mira, sin duda esto que nos están comentando, pues esto es user experience, es decir, esto es experiencia de usuario, ¿no? Esto literal, ¿no? Es desde mi perspectiva la base que tiene que ver con cómo identificamos al usuario, cómo identificamos las tendencias, ¿no? Cómo aplicamos las tendencias, las microtendencias y los pensamientos de comportamiento, ¿no? De la vida cotidiana, ¿no? Los hábitos, las costumbres, para poder tener una base, ¿no? y un cimiento a nivel de comunicación, en este caso digital, pues claro y fuerte, ¿no? Esto no se hace o no lo aplicamos nada más en un formato PYME, en un formato de emprendedores. Es decir, las grandes marcas pues, llevan años haciéndolo, quizás no de la manera en que nos guste a todos, ¿no? Y a todas, pero la realidad es que, bueno, han venido haciendo buyer person desde siempre, ¿no? Y planning desde siempre y arquetipos desde siempre. Y si bien son elementos que tendríamos que estar retomando en todo proyecto de emprendedores y de emprendedoras, sin duda también habría que estar contemplando precisamente estas estructuras de pensar en digital, de pensar en local, ¿no? Y de pensar en línea, sumadas hacia estas tendencias que tienen que ver con las microaudiencias, ¿no? Con los núcleos de conversación. Y como lo mencionábamos en la plática de hace unos días con la maestra Alejandra Mateos, pues es lo que nutre precisamente las plataformas digitales que es dataficación, ¿no? O sea, el cómo extraemos la información y cómo Internet se suma información a lo que la gente hace. Y sin duda, si estamos en estas miradas sostenibles y en esas miradas de pensamientos complejos, pues tendríamos que estar alimentando, pues por lo menos una red a nivel de información, pues con un contenido adicional que sea más humano, que sea más hacia miras de cumplimiento, por ejemplo, de objetivos, como lo pueden ser los ODS, ¿no? Por mencionar solo un eje, y no porque crea que la parte vaya comercial está a un lado, creo que o sea, todo está dentro del mismo hemisferio, todo está dentro del mismo ecosistema, solo creo que es importante precisamente la base y el planteamiento para poder seguir construyendo un ecosistema pues desde nuestra cancha, llámese el diseño, la mercadotecnia, ¿no? La publicidad, la arquitectura, lo que sea, ¿no? Entonces Sí. creo que va por ahí. No sé si quisieran agregar algo más para cerrar su plática. Unas últimas palabras. Pues eso es así en parte como lo que dices, de cómo estas herramientas que nosotros hemos ido usando a partir del pensamiento de diseño y de las metodologías de diseño, pues justamente eso es lo interesante, ¿no? Que han sido como muy útiles o son muy útiles para diferentes áreas y para diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, creo que también justamente hoy en día es indispensable como trabajar esta colaboración, pero también desde diferentes eh, expertices, ¿no? O desde diferentes especializaciones, y eso también pues genera soluciones para, o sea, de cualquier tipo, pues mucho más pertinentes. Y pues nada más, muchas gracias. A ti, Jimena.
Sí, sí, nada más igual adicionar o sumar que pues somos un estudio de diseño que nos gusta colaborar. Siempre estamos como abiertos y abiertas como a nuevas pláticas, a nuevas conversaciones, a nuevas propuestas. Y bueno, están nuestros datos de contacto. También nos gusta mucho platicar y hablar de proyectos y hablar de posibles soluciones. Entonces, si en cualquier momento alguien que nos está escuchando tiene alguna duda o quiere como que le ampliemos sus dudas, pues estamos como abiertos siempre a platicar, ¿no? Y bueno, este año mi frase tiene que ver con que pues hay que buscar y como diversificar, como dices, ¿no? Y diseñadores somos y en los proyectos andamos. Bien, sin duda en los proyectos andamos y diseñadores somos, aunque la dije al revés. No, pues están las redes de Not Estudio, del Facebook, Estudio Not Diseño, punto diseño, su site, nodiseno.com, y pueden tener ahí un contacto, pero sin duda si quieren también acercarse a este tipo de metodologías, a este tipo de pensamientos y este tipo de procesos, pues contamos con la participación de No Diseño dentro del Diplomado de Marketing Digital en este primer módulo, en el cual pues vamos a estar trabajando precisamente estos paradigmas que yo he autodenominado marketing. ¿En Estados Unidos tocan la trompeta para despertar a la gente? Bueno, no sabemos qué pasa ahí con la trompeta, pero pero bueno, hasta se me fue la onda con la trompeta, pero bueno, no importa. La idea es que, bueno, estamos con No Diseño en esta primera parte del módulo de marketing digital, y con ellos van a estar compartiendo precisamente este tipo de estructuras y este tipo de pensamientos que son muy enriquecedoras para las experiencias de usuario y para poder tener unas bases claras y muy fuertes sobre un pensamiento crítico de lo que autodenominé marketing transversal. Muchas gracias, les agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación. Ulises, Jimena, como siempre es un honor el que estén aquí con nosotros. Agradecerle a nuestra directora de posgrados, la maestra Rebeca Cañón, por la confianza, ¿no? A la Universidad de la Comunicación y a todo el equipo de promoción, que hace todo un esfuerzo por estar aquí con nosotros en estas pláticas, atendiendo todas las preguntas y todas las dudas. Entonces, muchas gracias. Reciban todos y todas un abrazo fraterno a la distancia y nos conectamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan excelente noche y feliz fin de semana. Igualmente gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.